El martes, el presidente Daniel Noboa se reunió en Carondelet con los miembros de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Allí Noboa ratificó la adhesión de Ecuador a las declaraciones de Chapultepec y resalta que refieren a los compromisos de los gobiernos con la libertad de expresión y prensa. Entre las observaciones que hizo la SIP están fortalecer la ley de acceso a la información y mejorar el marco legal para que la difamación y la calumnia no sean penadas con cárcel Lenin. Desde México ya nos acompaña Roberto Rock, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Roberto, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Bien, Artieda, es un gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo evalúa la Sociedad Interamericana de Prensa la situación de la libertad de expresión en el Ecuador? Mire, tuvimos la oportunidad de comentar con el presidente Daniel Noboa durante una reunión de casi una hora una serie de puntos que preocupan a la Sociedad Interamericana de Prensa sobre el ejercicio del periodismo en el Ecuador. Coincidimos en que está un entorno preocupante en general en nuestros países latinoamericanos, donde pareciera prevalecer un intento de modelo de populismo que casi siempre trae consigo una polarización. Afortunadamente, el presidente Noboa tomó distancia de ese tipo de modelos que, insisto, se han ido extendiendo en países como el mío, como en México, por ejemplo, donde es muy difícil que los políticos se pongan de acuerdo, donde existe una narrativa en particular muy dura respecto de la prensa, del periodismo. Pensamos que fue alentado escuchar al presidente Noboa decir que él respeta a la prensa, porque dijo él, respetar a la prensa, respetar a personas. Ciertamente, el trabajo periodístico vela por el hecho de las personas a saber, a estar enterada, a participar, a definir como ciudadanos cuál es su rol frente a la problemática que tienen nuestros países, en particular en Ecuador. Roberto. Expresamos como miembros de la delegación una serie de inquietudes, básicamente en 4 puntos, Lenin, que si le parece le comparto con mucho detalle. Sí, adelante. ¿Cuáles son esos 4 aspectos? Nos preocupa en particular en un entorno donde ha habido expresiones de violencia muy importantes, como ocurre en varias de nuestras naciones, que digo lo que pasa en México, con un número muy alto de periodistas asesinados, desaparecidos, exiliados. Es una crisis de seguridad en mi país y también en otros países. Ecuador se ha dado a la tarea de enfrentar esta violencia criminal y pensamos que este proceso, el buen periodismo debe ser un aliado de la sociedad ecuatoriana, del gobierno ecuatoriano, para enfrentar a los violentos. Pensamos que en esta tarea es importante desarrollar ajustes legislativos, definiciones de gobierno, yo diría definiciones de Estado, donde todos los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, alinean una visión sobre la importancia del periodismo libre, del periodismo independiente. Este tipo de definiciones propusimos nosotros deben concretarse en temas, por ejemplo, para perfeccionar el mecanismo de protección a periodistas. Es un mecanismo que existe desde hace años en Ecuador, pero que no tiene recursos económicos destinados de manera clara. Un mecanismo de esta naturaleza desarrolla tareas de prevención, tareas de protección para periodistas amenazados, persecución contra criminales que atentan contra periodistas y, en general, un entorno legal, un entorno social, político, de protección. Pensamos que este mecanismo debe ser fortalecido en recursos, debe tener una expresión nacional con apoyo también de los gobiernos regionales. Otro tema que abordamos con mucha claridad con el presidente Noboa fue la necesidad de la justicia ecuatoriana, pero otra vez, el conjunto de los poderes del Estado, aborde los casos de impunidad en caso de ataques contra periodistas o contra medios de comunicación. Existen denuncias que recogimos durante esta visita de la misión de asesinatos contra periodistas por parte del crimen organizado, de acoso judicial contra periodistas por parte de distintos tipos de actores, de periodistas exiliados fuera de Ecuador o desplazados en otras regiones, en diversas de Ecuador.
El tema de la impunidad típicamente requiere ajustes legales, requiere una nueva visión de cómo arropar, digamos, de cómo marcar una diferencia de apoyo institucional, de apoyo de Estado hacia el periodismo, hacia el buen periodismo, Roberto. insisto. Un tema que nos preocupa en particular es que Ecuador no tiene una sincronía en el ámbito jurídico con las posiciones que se han ido extendiendo en todo nuestro continente, particularmente en América Latina, para eliminar del sistema penal, del Código Penal, los delitos de difamación y calumnia. Lo cual quiere decir que periodistas pueden ir a la cárcel por hacer su trabajo. Estos delitos no deben desaparecer, de acuerdo con pronunciamientos, jurisprudencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que la propuesta, la tendencia cada vez más universal, es que estos delitos estén configurados en el Código Civil, mediante una tipificación que supone un daño moral a las personas, a los funcionarios, a los particulares, que el periodista y los medios de comunicación deben responder a ello. Roberto. No se trata de darle un marco de protección irrestricta al periodismo, sino simplemente extraer, retirar de los códigos penales este tipo de disposiciones. En el Ecuador persiste la posibilidad de que periodistas vengan a la cárcel. De hecho, han ido a la cárcel por denuncias de personas públicas y particulares. Pensamos que este es un tema importante para atender. Roberto, y por último, Roberto, ¿me Lenin, escucha? ¿le escucho bien usted a mí? Sí, lo escucho bastante bien. Quería consultarle, antes de abordar ese último punto, ¿qué lectura les merece a ustedes que un gobierno que les dice lo que les dijo y que al mismo tiempo que suscribe las declaraciones de Chapultepec y de Salta, bloquea el acceso a la información, vetando, por ejemplo, la participación de sus funcionarios en medios a los que no considera aliados? Sí, esto contraviene fundamentalmente la letra y el espíritu de la Declaración de Chapultepec, que subraya la importancia de que haya apertura en este campo. Es un tema, Eleni, de disposiciones públicas, de políticas públicas, pero también es un tema de cultura institucional y de cultura política, yo diría, en el país o en los países. El funcionario público debe estar consciente de que por el solo hecho de serlo, está sometido a un escrutinio social diferente que del ciudadano común y corriente. En una visita, además de tener la oportunidad de reunirnos con el presidente Noboa, estuvimos también con el presidente de la Asamblea Nacional. Y en ese espacio encontramos una actitud que revela desde mi punto de vista esta falta de cultura política, de apertura hacia los medios de comunicación, de llevar al ámbito público el debate, ¿no? Y estar pendiente del principio de que la lectura o la escucha un canal de televisión con crítica política, con crítica a los políticos, puede no ser grata para el político, funcionario, pero es muy importante para la sociedad. La necesidad de construir esta cultura compete a todos. Compete a los funcionarios públicos, compete al periodismo, Roberto, haciendo un ejercicio de rigor, de puntualidad, de respeto mutuo, si usted ve. ¿y cómo Pero afecta? sí encontramos... ¿Y cómo afecta a la libertad de prensa la hipersensibilidad de los gobiernos que consideran pues, que los medios de comunicación deben sostener su gestión por sobre su rol de informar, de investigar y de divulgar pues, contenidos de interés público? No es necesariamente sencillo y al final quien se afecta es la audiencia, ¿no? Nosotros pensamos que este tipo de reformas legales contribuyen a construir este nuevo clima de comunicación entre el hombre público y el periodista. Contribuye a desarrollar un diálogo que no solamente debe estar en cuanto a estos dos actores, sino realmente desarrollar una esfera pública, como se le define en algunos textos académicos, donde la sociedad se recibe información de calidad para tomar decisiones también de calidad, participa en el debate de las ideas y, muy importantemente, se pone de acuerdo en torno a los principales desafíos nacionales. Cuando esto no ocurre, la polarización impide esta comunicación, impide este entendimiento. Cuando no hay leyes suficientes, cuando los mecanismos de transparencia
no son eficaces, cuando el acceso a la información del poder público no es bien ágil, el modelo se empieza a complicar. En general, quien sufre es el cuerpo social. El ciudadano no entiende por qué se toman decisiones, que sospecha de su gobierno, que encuentra casos de corrupción en muchos entes públicos o privados. Y creo que cuando se van haciendo ajustes jurídicos, cuando se van tomando decisiones de política pública, una nueva cultura va arraigando, le damos al presidente Noboa, como una estaca en la tierra. Pero es una construcción colectiva, Lenin. No depende solamente del gobierno, no depende solamente del periodismo, depende de muchos actores. Roberto, ¿y ese impedimento para que los funcionarios atiendan a determinados medios de comunicación se lo debe leer como una suerte de chantaje para imponer agendas, para direccionar la información, para condicionar el acceso a ella, o es otra cosa? Yo creo que es un malentendido que es frecuente entre medios de comunicación y hombres públicos, especialmente si estos públicos no tienen una trayectoria, una experiencia, una práctica desarrollada a lo largo de los años que les hace tener o entender que la apertura forma parte de su responsabilidad y que nada cuando las puertas se abren para el ejercicio del buen periodismo y para el escrutinio social. En este momento recordando una frase del presidente Kennedy hace muchos años que le decía a un columnista: yo lo leo mucho, pero lo disfruto poco. Es incómodo enterarme de las denuncias que usted difunde, pero que forma parte de mi trabajo. Si el mío fuera un gobierno autoritario, tendría más comodidad, pero cerraría mis ojos a lo que la gente está hablando, a lo que la gente está necesitando, y en la función fundamental del periodismo para revelar los problemas en mi gobierno. Esta es la que necesitamos tener, pero que ha costado muchos años desarrollar en nuestros países, especialmente en América Latina. Roberto, se nos quedan muchos temas pendientes y lamentablemente el tiempo es corto, pero le quiero agradecer por estos minutos que usted nos ha brindado. Roberto Roch, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP. Gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muy buen día.